Clics de Marketing Online, episodio 29. Hola, ¿qué tal? Muy buenas a todos y bienvenidos a Clics de Marketing Online, el podcast en el que hablamos de todas las técnicas y estrategias de marketing online que pueden ayudarte a mejorar tu proyecto en Internet a golpe de clic, como no puede ser de otra forma. Hoy, episodio 29, del jueves 8 de noviembre de 2018, programa en el que vamos a hablar de hosting. Para saber en qué consiste, qué tipos hay y qué debes tener en cuenta a la hora de contratar uno para tu proyecto online. Así que, comencemos. Para empezar, lo primero que tienes que tener en cuenta es saber exactamente qué es un hosting y qué no lo es. Cuando hablamos de hosting, y esta es una duda que frecuentemente me preguntan clientes, incluso mis alumnos, a veces se montan un batiburrillo en la cabeza y mezclan el hosting con el dominio, con el alojamiento y no tienen muy claro qué es cada cosa. Entonces, vamos a dejarlo claro para que a partir de ahora ya sepas cuando hablamos de hosting y cuando hablamos de dominio qué es cada cosa. Para empezar, un hosting es el alojamiento web. Es un espacio que tú contratas en un servidor en el que tú vas a subir los archivos de tu web. Este hosting va a poder tener una serie de servicios o una serie de características que en función de lo que tú pagues o de los servicios que dé el proveedor va a tener más o menos servicios. Pero como ves, al final es un espacio que tú alquilas en una máquina, en un servidor, para guardar los archivos de tu web, que es completamente distinto de lo que sería el dominio. El dominio es esa dirección que nosotros tecleamos en la barra de direcciones del navegador y que nos lleva a una página web. Digamos que es esa dirección, esa matrícula es el dominio propiamente dicho, que no tiene nada que ver con el alojamiento web. Lógicamente, cuando tú vas a contratar un hosting, un alojamiento web, puedes contratar también el dominio. Los puedes contratar juntos, pero también los puedes contratar por separado. Yo, de hecho, los dominios los suelo contratar siempre por separado en un registrador de dominios y luego el alojamiento web, en función del cliente o si es un proyecto mío, va a ir por separado. Entonces, volviendo al hosting, volviendo al alojamiento web, ¿qué servicios o qué características deberías buscar siempre cuando vayas a contratar un alojamiento web? Pues, por ejemplo, si vas a utilizar WordPress, WooCommerce o cualquier otro CMS, normalmente siempre vas a tener que trabajar en un entorno dinámico, por lo que vas a necesitar que tu hosting tenga siempre PHP, ¿vale? Que sea compatible con aplicaciones de PHP, y si vas a trabajar con WordPress es necesario, casi ya imprescindible, porque a partir de la versión 5.0 de WordPress va a ser imprescindible que tenga la versión 7 de PHP o superior. También vas a necesitar bases de datos, MySQL o Maria Database, porque al final estos CMS guardan todos los datos de tus usuarios, de las compras, etcétera, en una base de datos. Por lo tanto, vas a tener que buscar esta característica de bases de datos MySQL o Maria Database. Vas a necesitar un acceso FTP. El acceso FTP, el protocolo FTP, no es más que File Transfer Protocol, es decir, protocolo de transferencia de archivos, que no es más que una vía de comunicación que vas a tener entre tu ordenador, desde tu casa, con el servidor. Es como una especie de puente en el que, o de aplicación a través de la cual tú vas a poder subir los archivos o modificarlos para poder acceder al servidor. Ligado a esto, vas a necesitar también, o sería deseable, que el servidor o tu hosting tenga discos SSD, es decir, discos duros sólidos. Al igual que los ordenadores, un servidor no deja de ser un ordenador, solamente que está dentro de un gran centro de datos, pero es un ordenador, por lo que si utiliza discos sólidos van a ser mucho más rápidos que los discos normales. Otro servicio que también va a ser imprescindible va a ser que tenga un servidor de correo, para que puedas, a través de tu web, incluso tú mismo, crearte tus direcciones de correos y que tu propia página web mande y reciba correos electrónicos. Y también, dentro de estos servicios, que serían opcionales pero que son absolutamente recomendables, es que tenga un panel de control tipo cPanel o tipo Plex, que son las dos grandes marcas de paneles de control para hosting, porque te va a simplificar mucho la gestión de tu servicio de hosting. También que tenga una conexión SSH, aunque esto ya es para un nivel más avanzado. Cuando vayas aprendiendo sobre tu proyecto y cómo configurar tu proyecto, la línea de comandos o la conexión SSH te va a ser muy útil en algunas ocasiones. También va a ser muy útil que tu hosting tenga un servicio de staging. Si lo tiene integrado dentro de su panel de control, va a ser mucho más fácil que puedas trabajar, que puedas hacer pruebas en tu web sin tener que hacerlas directamente en la web que tienes en producción, en la web que está en real. ¿Vale? Para eso son las web en staging, no deja de ser un clon de tu web que tienes en real, solamente que puedes hacer todas las pruebas en ella, ver que no pasa nada y cuando ves que no pasa nada y está todo correctamente implementado, aplicarlas con un simple clic en tu web en producción. Y otro servicio opcional, pero que también es deseable, es que tu hosting tenga un servicio de copias de seguridad, al menos una copia de seguridad
diaria de toda tu cuenta de hosting, ¿vale? De todo tu alojamiento o de todos los archivos que tienes en tu alojamiento. Porque puede pasar, y a veces pasa, que algo por alguna parte casca y de repente tienes que volver para atrás en una copia de seguridad. Y si no las tienes, es cuando empiezan los problemas. Entonces, una vez que ya sabemos qué es un hosting, hay que tener una serie de conceptos básicos que deberías tener claros cuánto vas a contratar un hosting. Lo primero es lo que hablábamos antes del dominio, que como decíamos, puede formar parte de tu paquete de hosting o puede que no. Tú puedes comprar un dominio con un registrador concreto y luego comprar el hosting o alquilar tu hosting en otro proveedor. Lo que pasa es que si lo haces contratando el dominio con el hosting, el propio proveedor te lo va a dar todo configurado, es decir, te va a dar las DNS configuradas del dominio para que todo funcione y no te vas a tener que molestar en nada más, mientras que si contratas tu dominio con un registrador independiente, vas a ser tú el que tengas que apuntar las DNS del dominio hacia tu hosting. Va a requerir un paso intermedio. ¿Qué ganas con eso? Pues mayor independencia, porque si tú tienes el dominio en un registrador completamente independiente de tu hosting, cuando un día, por lo que sea, quieras cambiar de hosting, simplemente vas a tener que migrar los archivos de tu web y no vas a tener que hacer nada más. Simplemente migrar los archivos de tu web al nuevo hosting y apuntar las DNS de tu dominio al nuevo hosting. Y con eso tendrías tu web completamente migrada. Mientras que si tú tienes todo en el mismo registrador o en el mismo proveedor, la forma de migrar va a ser un poquito más compleja. Otra cuestión que debes tener en cuenta es que para diferentes proyectos vas a necesitar diferentes necesidades. No es lo mismo un hosting para una página que solamente va a ser HTML, ¿vale? Una web en HTML5, simplemente HTML, CSS y un poquito de JavaScript, no va a necesitar más que espacio en disco y un acceso FTP, porque no va a requerir de ninguna otra funcionalidad dinámica de lo que sería el servidor. Mientras que si tú vas a usar un CMS como puede ser WordPress, Joomla, Magento, PrestaShop, el que sea, sí que ya vas a necesitar funcionalidades como las que hemos visto antes, como el PHP, las bases de datos de MySQL, el acceso FTP, tener el servidor de correo, que tenga el servicio de copias de seguridad, incluso que tenga esas copias en staging o esos clones en staging de tu web. Y también otra diferencia que puedes tener en cuenta a la hora de contratar el hosting es el sistema operativo que tienen los servidores de tu hosting. Siempre hay dos grandes bloques en este ámbito de los sistemas operativos. Por una parte tenemos el Linux, los servidores Linux, que sería el más estable para los servidores web en este caso, y también tenemos proveedores de hosting que tienen sus servidores en Windows. Si tú vas a montar una aplicación que requiera el software de Windows, pues bien que sea a través de ASP o a través de las bases de datos de SQL Server, entonces sí que vas a tener que contratar un hosting con un sistema operativo Windows para que todo esto funcione. Pero si no, con un sistema operativo Linux es más que suficiente. Además, los hosting en sistema operativo Linux suelen ser más baratos que los de sistema operativo Windows. Entonces, visto esto hasta aquí, y lo que deberías tener en cuenta a la hora de contratar tu hosting, vamos a ver los diferentes tipos de hosting que hay o de alojamiento web que hay y sus principales diferencias, ya que en función de es un escalado y en función de cada uno vas a pagar más o vas a pagar menos, pero también vas a tener más funcionalidades o vas a tener menos. El primer escalón de este baremo de alojamiento web sería el hosting gratuito. Al final, los servicios de hosting gratuitos te van a proporcionar los servicios mínimos necesarios para que la web funcione. Es decir, te van a proporcionar un acceso FTP para que puedas subir sus archivos, te van a proporcionar algunos incluso un servidor de correo electrónico para que la web pueda mandar correos, etcétera. Van a tener PHP y va a tener MySQL, o sea, van a tener bases de datos también. Y normalmente, al ser gratuitos, van a funcionar en algún subdominio del proveedor. O no vas a poder apuntar tu dominio directamente. Al final, este tipo de hosting gratuitos se utilizan pues para pruebas, porque al final tienes un entorno real a un coste cero, ¿vale? Te va a permitir, pues por ejemplo, probar, así antes de contratar un hosting más avanzado, vas a poder probar el desarrollo de tu web, vas a poder hacer pruebas con los distintos plugins, etcétera, y no te va a costar nada. La única pega va a ser eso, que vas a tener muy poco rendimiento, va a ser muy pequeño en tanto espacio, etcétera, pero sí que vas a poder probarlo. Un servicio perfecto para realizar este tipo de pruebas, que además es gratuito, es pilvia.com. Te lo dejo en las notas del programa para que puedas registrarte, crear tu cuenta y ahí puedes crear infinitas instalaciones de WordPress en las que hacer 1001 pruebas. Las desventajas que vas a tener en un hosting gratuito pues son evidentes. Vas a tener poca capacidad de proceso, poca memoria, poco espacio en disco, incluso en algunos poca transferencia mensual de datos, por lo que está bastante limitado y lógicamente al ser gratuito pues no vas a tener poco o ningún soporte del proveedor, por lo que no es una opción para montar un proyecto real. El siguiente escalón que tenemos por encima del hosting gratuito sería el hosting compartido, ¿vale? El hosting compartido es la versión de hosting o de alojamiento web que ofrece la mayoría de los proveedores de hosting que puedas conocer y que hay en España. El
hosting compartido es el hosting que tiene prácticamente el 98% de los usuarios de Internet o que tiene una página web. ¿Cuáles son las características de este hosting compartido? Pues que al llevar el apellido compartido, como ya puedes suponer, es que está compartido. Vas a compartir la máquina, o es decir, el ordenador o el servidor donde está alojado tu web, con otros clientes. Es decir, vas a tener muchos vecinos. Entonces, sí que tú vas a tener una cuenta que es totalmente privada, nadie va a poder ver lo que tú tienes dentro de tu cuenta de hosting, ¿vale? Es un espacio privado, tú subes tus archivos y nadie los va a poder ver nada más que tú, pero sí que los recursos de ese ordenador, digamos, la capacidad que tiene el procesador, la memoria RAM que tiene el servidor, están compartidos con todas las webs que están alojadas en la misma máquina que tú. Entonces, como ya podrás suponer, unas webs pueden afectar al rendimiento de otras webs. ¿Vale? Aunque nadie pueda ver tus archivos, sí que si alguien hace algo en su web que ralentiza el funcionamiento del servidor o de la máquina, va a hacer que tu web también vaya lenta. Entonces es algo que hay que tener en cuenta. ¿Cuáles son las ventajas de un hosting compartido? Pues lógicamente que es un hosting muy económico, no es gratuito, pero sí es el más económico. Estamos hablando de hosting que empiezan a costar desde 3 euros al mes, por lo tanto es un hosting muy económico y es válido para proyectos básicos. Pues, por ejemplo, web personales, blogs o sitios con poco tráfico. No para páginas, o sea, no sería válido para páginas con unas funcionalidades más avanzadas. ¿Cuáles son las desventajas de este hosting compartido? Pues como ya hemos dicho, esos vecinos que tenemos. Y normalmente eso se traduce o viene motivado por el overselling que hacen muchos proveedores de hosting compartido. Es decir, yo me he encontrado casos de clientes que antes de hacer la migración a otro proveedor de hosting hemos encontrado hasta más de 1000 dominios en la misma máquina. Por lo tanto, fíjate la cantidad de vecinos que había en esa máquina. De ahí esa deficiencia en cuanto a rendimiento, capacidad de proceso, lentitud de la página, etcétera. Aparte, aquí en este escalafón de los hosting, en el hosting compartido, hay muchos proveedores de hosting que lo que hacen es revender la infraestructura de otros proveedores. Por lo tanto, estamos compartiendo dentro de otro, o sea, sería un compartido al cuadrado, porque estamos compartiendo nosotros como usuarios con otros vecinos, pero a su vez nuestro proveedor o este proveedor reseller es otro más dentro de la máquina de otro más grande, por lo que al final tenemos como los vecinos dentro de una urbanización dentro de otra urbanización. Lo que estamos hablando es muchos vecinos, mucha lentitud, posibilidad de instabilidad de la página, de caídas largas, y al final eso se traduce en muy poca flexibilidad en cuanto quieres hacer una petición de mejora. Es decir, tú imagínate que con el cambio que decíamos antes del WordPress 5.0 vamos a necesitar PHP 7. Si estamos en un hosting compartido o en un hosting compartido de un proveedor de estos de reseller y nosotros pedimos que nos cambien nuestra versión de PHP, por ejemplo, porque estamos en una versión 5.6 y queremos pasar a la 7.0 para poder actualizar nuestro WordPress cuando venga la nueva versión, si este proveedor nos tiene en una máquina en que solamente está configurada el 5.6, una de dos, o nos cambia de máquina para poder usar la versión 7.0, o si no tiene otra máquina a la que cambiarnos, seguramente nos dirá que no vamos a poder cambiar de versión de PHP. Por lo tanto, vamos a estar bastante atados o bastante encorsetados. ¿Por qué no nos va a cambiar de versión de PHP? Porque ese cambio que va a hacer para nosotros, o que haría para nosotros, afectaría a todas las webs que están bajo la misma máquina. Y incluso, aunque en algunos casos el cambio pueda ser mejor para todos, yo puedo tener mi instalación y puede soportar el cambio de 5.6 a 7.0, pero habrá otros usuarios que si le hacen ese cambio a nivel de servidor, la web le casque, y por eso no te cambian esos parámetros o cualquier otro parámetro de Apache que solicites o de base de datos, de MySQL. Por eso no te hacen esos cambios, porque lógicamente cualquier cambio en el servidor, cuando tienes 1000 webs dentro del servidor, pues es bastante probable que muchas vayan a cascar al mínimo cambio que hagan. Entonces, mucho cuidado con los hosting compartidos. Un peldaño más arriba sería el hosting especializado, que cada vez tienen más proveedores. Son esos hosting que vemos especializados en WordPress, en WooCommerce, en PrestaShop, etc. Al final, este hosting especializado no deja de ser un hosting compartido, solamente en el que la máquina en el que van a alojar nuestra web la han tuneado para que esté orientada, para que el servidor esté orientado o esté optimizado para dicha aplicación. Pues por ejemplo, si usamos un hosting especializado en WordPress, no dejamos de estar en un hosting compartido, pero sí que la máquina está optimizada para el funcionamiento de WordPress. Entonces, otra ventaja que tendremos es un soporte mucho más especializado. Cuando nosotros contratamos un
un hosting especializado en WordPress, el propio soporte de la empresa de hosting va a controlar mucho más de WordPress, va a estar mucho más atento a las actualizaciones, a los parches de seguridad, a la propia solución de problemas, etcétera. Digamos que estaríamos en el tope de gama del hosting compartido. ¿Cuáles son esas ventajas? La optimización que tiene en este caso tanto el software como el hardware que tiene el servidor para la aplicación que nosotros vamos a utilizar, cierta automatización de las tareas, por ejemplo, a la hora de instalar WordPress, a la hora de actualizarlo, del mantenimiento, dependiendo del plan que tengamos contratado. También el propio conocimiento que tiene el equipo de soporte de la herramienta o del software que nosotros vamos a utilizar, ¿vale? En cuanto a problemas, incompatibilidades, plugins que chocan unos con otros en el caso de WordPress, y tiene una vigilancia más proactiva, ¿vale? Porque al final, si todas las webs que están alojadas dentro de la misma máquina, por ejemplo, que está especializada en WordPress, si todas las webs van bien, pues al final el servidor irá bien. Entonces los clientes también estarán más contentos. ¿Cuál es la desventaja de este hosting más especializado? Pues que es sensiblemente más caro que el hosting compartido normal. Aquí estamos hablando de planes que van entre los 22 y los 100 euros al mes según el proveedor y las condiciones que nos den de servicio. Un pasito más arriba sería los hosting VPS, es decir, los servidores virtuales privados, que al final no deja de ser más que un servidor exclusivo para nosotros, privado, pero, ojo, no está en una máquina física, es decir, no tenemos el control de una máquina física, sino de una máquina virtual. Por lo tanto, aquí tenemos varias máquinas virtuales dentro de una máquina física. Estaríamos también en el mismo caso que en el compartido, ¿vale? Aquí también tenemos vecinos, pero tenemos muy pocos vecinos. Estamos hablando que a lo mejor en una máquina física estamos compartiendo la misma máquina física 4 servidores privados. Por lo tanto, las exigencias no van a afectar de una máquina virtual a otra. Al final, al tener esos muy pocos vecinos, va a hacer que ese servidor virtual privado funcione mucho mejor. Lógicamente, cuando nosotros contratamos un servidor virtual privado, podemos escoger diferentes niveles de recursos en cuanto a potencia de procesador, número de procesadores, cantidad de memoria, de espacio en disco, etcétera. Esto va a hacer que según nosotros configuremos nuestro servidor virtual, nos vayan a colocar en una máquina física o en otra, ¿vale? Pero al final siempre vamos a tener muy poquitos vecinos. Las ventajas, pues lógicamente que al estar sobre una máquina virtual es un sistema muy flexible. Si nosotros hemos empezado con 2 procesadores de X velocidad y X cantidad de RAM y por lo que sea nuestro proyecto escala y necesitamos más RAM o más capacidad de proceso, al ser una máquina virtual podemos hacer ese cambio en un solo clic. Los recursos de tu máquina virtual no se comparten con nadie, están a tu entera disposición. ¿Vale? Si tú imagínate que tú tienes una máquina virtual que usa 4 GB de RAM y tienes otros 4 vecinos que cada uno usa 4 GB de RAM como máximo, no vas a usar más de esos 4 GB de RAM, pero esos 4 GB de RAM son tuyos. Por lo tanto, la máquina física tendrá, si somos 4 vecinos, tiene que tener al menos 16 GB de RAM para que si todos usamos al tope de capacidad no dé ningún problema. Como ves, estamos en un tipo de hosting mucho más profesional, que tiene una mayor capacidad de proceso y lógicamente con uno de estos servidores virtuales privados tú puedes alojar varios sitios web en diferentes cuentas de hosting separadas, ¿vale? Y adaptadas a las diferentes necesidades. De hecho, esto es lo que hacen esos resellers de hosting que hablábamos antes del hosting compartido. Lo que hacen es montar distintos servidores virtuales privados en un proveedor de infraestructura y en cada uno de esos servidores privados lo que hacen es distintas cuentas de hosting compartido. De ahí que haya luego muchos vecinos. ¿Cuáles son las desventajas de los servidores virtuales privados? Pues lógicamente estamos entre un hosting más caro, estamos hablando ya de más de 30 euros al mes. Aquí sí que se requiere ya una administración técnica superior, ¿vale? Ya hay que tener un poco más conocimiento técnico de sistemas, porque hay que realizar control de servidor, hay que vigilar ataques, hay que realizar actualizaciones de tu propio servidor, y también tienes que tener en cuenta que si quieres tener un servidor en el que puedas controlarlo de una forma más o menos fácil, al final vas a tener que utilizar un panel de control como el que hablamos al principio, de tipo cPanel o tipo Plex, por lo que al final, aparte de lo que te cuesta la infraestructura, es decir, ese servidor virtual privado, vas a tener que añadir el coste de esa licencia tanto de cPanel como de Plex, que estamos hablando entre unos 150 a $200 anuales, por lo que ya el hosting es un poquito más caro que de lo que habíamos visto hasta ahora. El penúltimo peldaño que tendríamos en esta escala de hosting sería el servidor dedicado. Aquí estamos hablando de un servidor exclusivo, privado, en una máquina física. Es decir, aquí lo que estás alquilando es un ordenador completo para ti dentro de un data center. Aquí no tienes vecinos. Es decir, tu proyecto está dentro de tu propio servidor, no hay nadie más.
como decíamos, es tu propio ordenador en un data center. Aquí vas a poder escoger diferentes niveles de recursos, como veíamos en el VPS, tanto de potencia de procesador, memoria, espacio en disco, tal, como que también te van a poder hacer la máquina a medida en función de las necesidades de tu proyecto y dependiendo del proveedor. Pero digamos que es como cuando te compras un ordenador, lo vas a poder escoger con tal o cual procesador, con tal o menos RAM, con tal o cual disco duro. Otra característica que hay que tener en cuenta de estos servidores dedicados es que sea administrado o no administrado. En función del proveedor te van a dar una opción u otra o las dos. Los administrados son aquellos en los que el propio proveedor del hosting hace esa administración de tu servidor dedicado, y los no administrados son aquellos en los que tú tienes que realizar toda la administración de tu software y de tu hardware en el caso de un servidor dedicado. Estamos hablando de servidores para proyectos ya muy grandes, es decir, aquellos proyectos que tienen más de 500.000 de páginas vistas al mes. Las ventajas, lógicamente, es un sistema flexible, aunque está limitado a la capacidad de tu máquina física. Hay que tener en cuenta que al ser una máquina física no es tan escalable, por ejemplo, como una máquina virtual, pero bueno, dentro de lo que sería el tope de tu máquina física, va a ser un sistema muy flexible, solamente que cada vez que quieras cambiar algo, sí que va a necesitar la intervención de un técnico del data center en tu servidor, pues por ejemplo, para cambiarte la RAM y ponerte más RAM, o para cambiar tu procesador y ponerte otro. Aquí otra de las ventajas es que los recursos de la máquina no se comparten con nadie, son todo para ti, y tienes la mayor capacidad de proceso, puesto que todos los recursos de la máquina son para ti. Estamos hablando, dentro de las desventajas, de un precio ya alto, de más de 100 euros al mes, y como desventaja podríamos decir las limitaciones de la propia máquina física, por eso, porque si tú la configuras en un origen con X procesador, X memoria RAM y X disco, puede llegar que con el paso del tiempo se limite, como igual que se te limita un ordenador con el paso de los años. Por lo tanto, no es tan escalable. Y el último escalón de este baremo de hosting tendríamos el hosting cloud o la infraestructura en cloud, que está basada en tecnología en la nube. Estamos hablando de data centers, incluso de varios data centers que están interconectados a través de la nube, y en el que una de las características es que se suele tarificar por consumo, según la potencia de procesamiento que hayas escogido, según la memoria que hayas escogido, según el espacio en disco que hayas escogido. Este tipo de hosting en cloud está pensado ya para proyectos de gran volumen de tráfico, incluso con tráfico global, con distintos servidores o con distintas localizaciones, pues por ejemplo grandes multinacionales que tienen páginas locales en distintos países del mundo, etcétera. Aquí los principales proveedores serían Amazon Web Service, Google Cloud o Microsoft Azure. Las ventajas serían esa disponibilidad prácticamente inmediata, puesto que hay redundancia entre máquinas dentro del mismo data center y entre distintos data centers, y la flexibilidad que nos da, por ejemplo, el poder crecer o adaptar nuestra infraestructura, ¿vale? A través de varias máquinas, o sea, podemos ir añadiendo distintas máquinas, podemos añadir balanceadores para que en función del tráfico entren unas en marcha o no, o en función de los picos de tráfico, etcétera. ¿Cuáles son las desventajas? El precio más elevado y además por consumo. No vamos a saber lo que vamos a pagar, puesto que va a ir en función de lo que estén funcionando nuestras máquinas. Si funcionan poco, pagaremos poco, pero si hay mucho pico de tráfico y funciona mucho, pagaremos más, ¿vale? Es al final pago por consumo. Y además se une la complejidad técnica de montar estos sistemas, ya que al final cada servicio se contrata por separado y hay que enlazarlos o irlos enlazando dentro de lo que sería toda nuestra infraestructura. Pues por ejemplo, distintos servidores, distintos balanceadores, el servidor de correo electrónico por otra parte, el servidor de bases de datos por otra parte, y hay que irlo montando todo o irlo enlazando para que todo funcione. Por lo tanto, aquí estamos ya en un nivel de complejidad técnica elevado. Y lógicamente, este tipo de hosting en cloud está destinado a esos proyectos de gran volumen de tráfico. En fin, espero que después de este episodio ahora ya tengas un poco más claro todo este mundo del hosting, pero sobre todo que ahora ya puedes saber qué necesitas contratar cuando vayas a montar tu proyecto online. De todos modos, si tienes cualquier duda respecto a hosting, ya sabes, escríbeme a través del formulario que encontrarás en mi página martin.click/contactar. Como siempre, muchas gracias por acompañarme, por tu valoración de 5 estrellas en iTunes y por tu me gusta y comentario en iVoox, que si lo dejas me ayudarán a subir los rankings. Pero sobre todo, gracias por estar al otro lado. Sin más, nos escuchamos mañana viernes para terminar la semana con un nuevo clic de marketing online. Hasta entonces, feliz jueves.